Bueno, entonces no sé si pueden ver mi pantalla ya. Ahí si alguien puede abrir el micrófono y Sí, decir se si ve. sí. Sí, bueno. Entonces, de nuevo, chicos, mi nombre es Ronaldi Sosa y yo les voy a estar dando un repaso de lo que sería neuroanatomía general. Como su nombre lo dice, pues es general y aquí lo que va a pasar es pues que vamos a estar hablando de las nociones básicas de lo que sería el tejido nervioso y todas las estructuras que podemos encontrar en él. Entonces, aquí un poquito del índice, vamos a hablar sobre el cráneo, el encéfalo, también la función nerviosa, la columna vertebral, médula espinal, meninges, el líquido cefalorraquídeo y ya también hablar de un poquito de la clasificación anatómica del sistema nervioso. Entonces, empezando con la clasificación, nosotros vamos a tener que el sistema nervioso lo podemos dividir en dos grandes grupos: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, pues prácticamente es ahí donde se da la integración de todos los impulsos nerviosos que proceden tanto del exterior como del interior, y está conformado por lo que sería el encéfalo y la médula espinal. Esos son los como las otras dos grandes grupos que formarían lo que sería el sistema nervioso central. El encéfalo, a su vez, lo pudimos dividir en otros tres grandes grupos. El cerebro, que aquí podemos hablar de hemisferios cerebrales, o también llamado telencéfalo, el cerebelo y el tronco encefálico. Que el tronco encefálico, o también llamado tallo cerebral, está conformado por otras tres estructuras que va de abajo hacia arriba, sería el bulbo raquídeo, también llamado médula oblongada, el puente o la protuberancia y el mesencéfalo. De esto sería con la clasificación del sistema nervioso. Y estos tienen la peculiaridad de que están todos protegidos por hueso. Entonces, por ejemplo, el encéfalo está protegido por lo que sería la bóveda craneal y la médula está protegida ahí por las vértebras, transcurre ahí por las vértebras. Ahora, yendo a la otra gran clasificación, sería el sistema nervioso periférico, que ya son como las extensiones de lo que sería el sistema nervioso central. Entonces, todas las sensaciones y todos los estímulos van a ir primero al sistema nervioso periférico y se van a transmitir al central para poder integrarse y poder percibirlo adecuadamente. Ahora, este sistema nervioso periférico lo podemos dividir en somático y autónomo, que cuando estamos hablando de autónomo estamos refiriendo a lo que sería el sistema nervioso simpático y parasimpático, que es el famoso que dicen el de lucha y oída, y ya cuando estamos relajados. Entonces, estos no lo controlamos, ahí viene su nombre, lo que dice autónomo, y van a estar activados en ciertas circunstancias, como por ejemplo en la noche, que el periodo de tiempo donde estamos más relajados y con menos estrés, sería predominantemente el parasimpático, y el simpático ya sería más que todo predominando en aquellas situaciones de estrés, de lucha o de huida. Y pues el instructor Oscar nos va a hablar un poquito más adelante lo que sería más a fondo el sistema nervioso parasimpático y el simpático. Entonces aquí solo recordarles nociones generales. Y pues el somático, que es prácticamente ya el que nosotros controlamos, y pues ahí podemos hablar de músculos, por ejemplo, músculo esquelético. Es decir, que yo pueda mover Sí, una articulación. no está el café todavía. Uy, ¿alguien quería participar o alguna duda, pregunta? Gracias, Mar. No, yo no lo puedo pagar. No, mi amigo. Creo que alguien ahí se le activó el micrófono a ustedes. Nosotros estamos comiendo esto porque no queremos sopa, porque mañana llevamos sopa. Y ellos no llevan. Bueno, creo que ya lo desactivaron. Bueno, siguiendo, pues estos serían los dos grandes grupos del sistema nervioso periférico. Entonces sería el somático y el autónomo. Y aquí, en este sistema nervioso periférico, lo conformarían lo que serían los nervios espinales, que salen de las aberturas intervertebrales, que serían prolongaciones, por así decirlo, de la médula espinal, y también los nervios craneales, que serían los famosos 12 pares craneales. Además de los ganglios que se conforman en cada uno de ellos. Bueno, eso con la clasificación general de lo que sería el sistema nervioso.
Ahora iríamos a lo que sería hablar un poquito del cráneo. Como ya les había dicho, el sistema nervioso central tiene una peculiaridad de que está bastante protegido y pues es el que está más susceptible a daños por traumatismos, por ejemplo, que reciba un gran golpe, es muy susceptible a que haya alguna degeneración, alguna ruptura, algún daño. Y pues la caja protectora del encéfalo como tal sería el cráneo. Va a proporcionar ciertas cavidades para lo que serían los órganos de los sentidos especiales. Y como dice ahí la diapositiva, además de conformar los huesos, pues también está conformado por los dientes y lo que sería la mandíbula. El cráneo lo podemos dividir en dos grandes grupos. El neurocráneo, que es el que me estaría formando como tal la bóveda craneal, y el viscerocráneo, que prácticamente serían los huesos de la cara. Y pues el neurocráneo, pues el que tiene como mayor relevancia, porque pues ahí adentro de la bóveda craneal, pues vamos a encontrar el encéfalo y todas las estructuras que ellas comprenden. Ok. Entonces, hablando del neurocráneo, como les había dicho, pues básicamente dentro del neurocráneo, pues vamos a encontrar lo que sería el encéfalo y las meninges, que ya vamos a hablar un poquito de las meninges más adelante. Está conformado por lo que serían huesos impares, es decir, huesos que solo hay uno de ellos, y por huesos pares. Lo más fácil de aprenderse serían los pares, que sería el hueso parietal y el hueso temporal. Entonces, es decir, que hay un hueso parietal de un lado y al otro lado estaría el otro hueso parietal. Y el hueso temporal lo mismo. De un lado tenemos lo que sería el hueso temporal y el siguiente también. Ahora, hablando un poquito de lo que sería los huesos impares, pues vamos a tener el famoso hueso frontal, que de ahí viene el nombre que nosotros le decimos a esta parte de la frente, por el hueso frontal. El hueso occipital, súper importante porque ahí más que todo vamos a encontrar lo que sería el lóbulo occipital que abarca o tiene la función prácticamente de la visión, sí, de la visión como tal. Y el hueso efenoides y etmoides, que como ustedes los pueden ver son los más pequeños y que tal vez así en una vista lateral no se pueden apreciar tanto, pero en una vista, por ejemplo, ya más internamente, pues son huesos que abarcan bastante espacio en lo que sería la bóveda craneal. Entonces, el neurocráneo, el techo de este neurocráneo me estaría formando lo que sería la bóveda craneal y el suelo pues sería como la cara superior de la base del cráneo. Y pues dentro del neurocráneo podemos dividir, dependiendo de las alas del efenoide, podemos dividirlo en una fosa anterior, una fosa media y una fosa posterior. Y prácticamente esto nos sirve para encontrar ciertas estructuras o organizar ciertas estructuras en cada una de estas fosas. Por ejemplo, en la fosa posterior podemos encontrar lo que sería el cerebelo. Bueno, y esto sería ya una fotografía o sería una imagen que estaría mostrando lo que sería la bóveda craneal y una vista superior de lo que sería la base del cráneo. Entre ellas aquí podemos encontrar, por ejemplo, el agujero magno, que después ahí, al empezar ese agujero magno, vamos a encontrar la médula espinal. Ahora vamos con el encéfalo. El encéfalo, como les había dicho, está compuesto por lo que sería el cerebro, el tronco encefálico y el cerebelo. Como les dije antes, pues el encéfalo prácticamente terminaría en lo que sería el foramen magno, que sería más o menos por aquí, y se continuaría por lo que sería la médula espinal. Que aquí tendríamos nuestro foramen magno. El cerebro, pues, es la estructura que tiene mayor tamaño de lo que sería del encéfalo, y podemos encontrar en lo que sería la fosa craneal anterior y en la fosa craneal media. Y prácticamente ocupa toda la concavidad de lo que sería la bóveda craneal. Vamos a encontrar dos hemisferios cerebrales y los dos hemisferios cerebrales, tanto derecho como izquierdo, van a estar unidos por lo que sería el cuerpo calloso. Que aquí lo tendríamos. Estos serían los dos hemisferios cerebrales y van a estar unidos
por lo que sería el cuerpo calloso. Muy importante. A su vez, el cerebro, como les había dicho, se divide en diencéfalo y telencéfalo, que estos son nombres que vienen de la formación de lo que sería pues el embrión o el feto como tal, y pues que queda su nombre para tener una explicación más estructurada o esquematizada de las estructuras del encéfalo. Entonces, el cerebro como tal lo dividimos en telencéfalo, que prácticamente estos serían los hemisferios cerebrales, estos que tenemos aquí, estos dos, y el diencéfalo, que son estructuras más internas. Encontramos aquí, que sería esto como anaranjado aquí, y pues entre esas estructuras vamos a encontrar el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo, el epitálamo, y que son súper importantes a la hora de la transmisión de sensaciones o de aferencias que vienen desde los receptores y transcurren por toda la médula espinal y el tronco encefálico, y también para otras funciones internas como regulación de la temperatura y entre otras. Y pues el hemisferio cerebral va a estar formado prácticamente o va a estar dispuesto, por así decirlo, en giros o circunvoluciones. ¿Y qué son estos giros o circunvoluciones? Pues prácticamente el encéfalo como tal está compuesto por sustancia blanca y sustancia gris, y entre ellos pues van a formar cada circunvolución, y pues dependiendo de qué lóbulos estemos nosotros situados, va a tener ciertas funciones especiales. Pero lo que les quiero decir aquí es que el cerebro, como tal, o los hemisferios cerebrales, forman circunvoluciones o pliegues para poder caber, por así decirlo, en lo que sería la bóveda craneal. Entonces, se imaginen ustedes que estuvieran como todas estas giros o circunvoluciones estirados, pues no cabría en la bóveda craneal. Entonces el cerebro o los hemisferios cerebrales como tal se pliegan a tal manera de que no haya mucho espacio entre cada una de estas circunvoluciones, y pues que quede todo, por así decirlo, apretadito o bien formado en lo que sería la bóveda craneal. Entonces, los hemisferios cerebrales van a estar conformados por lo que serían los giros o las circunvoluciones, que son estas que tenemos aquí, y también por surcos, que serían como esos espacios entre cada circunvolución, por ejemplo, los que se miran aquí en verde, y los que se miran aquí como estas pequeñas líneas entre los giros. Entonces, para que ustedes tengan una idea más clara, por ejemplo, podríamos decir que los giros o las circunvoluciones serían como montañas en una pradera, por ejemplo. Y los giros circunvoluciones serían como las montañas. Y los surcos, o también llamados cisuras o fisuras, serían los valles que corren tras esas montañas. Entonces, la montañita, lo que sobresale sería como el giro o la circunvolución, y el espacio entre esas montañas, como esos canales, serían prácticamente los surcos o las fisuras. No sé si hasta ahorita vamos bien con neuroanatomía general. Si alguien tiene alguna duda, se perdió en algo. Bueno, vamos a seguir. Pues muy importante que todos estos surcos, como les había dicho, van a dividir lo que serían los hemisferios cerebrales en lóbulos. Y nosotros vamos a encontrar 5 lóbulos principales, y se llaman dependiendo del hueso del neurocráneo al que esté asociado. Por ejemplo, este primero que tenemos aquí sería el lóbulo frontal. ¿Por qué? Porque prácticamente está abajo o está relacionado a su hueso, que sería el hueso frontal. Aquí tendríamos el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Y cuando nosotros abrimos este surco súper importante que tenemos aquí, que es el surco lateral, vamos a encontrar otro lóbulo bien importante, que sería la ínsula. Entonces, nosotros encontraríamos esos 5 lóbulos: el frontal, el parietal, el occipital y el temporal. Y si abrimos este surco que se encuentra entre lo que sería
el parte del parietal y frontal y el temporal, pues estaríamos encontrando lo que sería el lóbulo de la ínsula. Y algunas personas también dicen que entre esos lóbulos podríamos mencionar lo que sería el sistema límbico, que está más que todo relacionado en el aprendizaje y en la memoria. Y pues cada uno de estos lóbulos, como vieron en su práctica de neuroanatomía general, pues va a tener ciertas funciones relacionadas a ciertas áreas específicas. Por ejemplo, en el lóbulo frontal hay un montón de funciones. Primero vamos a encontrar lo que sería el giro o la circunvolución motora primaria, que prácticamente ahí es lo que nos ayuda, o el lóbulo frontal está involucrado en lo que sería la planificación y ejecución de movimientos. También está relacionado con la personalidad. También vamos a encontrar ahí un área bastante importante que sería el área de Broca, que está relacionada con el lenguaje. Yéndonos al lóbulo parietal, pues iríamos a que prácticamente aquí se perciben todas las sensaciones, propiocepción, temperatura, tacto fino, tacto grueso. Entonces prácticamente una lesión aquí nos dejaría como incapacitados, pues todas esas sensaciones se verían perdidas. En el lóbulo temporal vamos a encontrar, además de que está relacionado con lo que sería la audición, también vamos a encontrar un área súper importante que es el área de Wernicke, que prácticamente esa es la que nos sirve para la comprensión de lo que sería el lenguaje como tal. Y aquí el lóbulo occipital, pues vamos a encontrar el área visual primaria, que es el área 17, y las complementarias, la 18 y la 19, y prácticamente aquí es donde se percibe toda la visión. Entonces, cuando ustedes les dicen, uno ve con los ojos, pues al final, si no estuvieran los hemisferios cerebrales, pues no veríamos, porque aquí es donde se procesa toda la información que llega de la vista como tal. Entonces, un área afectada aquí prácticamente nos dejaría incapacitados, nos dejaría ciegos. Y pues la ínsula, que está relacionada más que todo con las emociones, y se ha visto que está relacionado con ciertas enfermedades psiquiátricas, como por ejemplo la esquizofrenia. Ahora vamos a hablar de los ventrículos. Pues, ¿qué son los ventrículos? Pues son espacios en los que serían del encéfalo, que ahí vamos a encontrar los plexos coroideos encargados de secretar líquido cefalorraquídeo. Vamos a encontrar dos ventrículos laterales, un tercer ventrículo y un cuarto ventrículo. Los ventrículos laterales son los que encontramos en los hemisferios cerebrales y van a llegar o van a estar conectados por el tercer ventrículo gracias a los agujeros interventriculares. Ahora, este tercer ventrículo se va a estar conectando con lo que sería el cuarto ventrículo a través del acueducto mesencefálico de Silvio, también llamado acueducto cerebral. Y ya después del cuarto ventrículo, por los agujeros de Luschke y de Magendie, pues prácticamente ese líquido cefalorraquídeo penetraría en lo que sería el espacio subaracnoideo, y ahí transcurriría por lo que sería todo el encéfalo como tal, y además de la médula espinal. Y ya vamos a hablar un poquito del líquido cefalorraquídeo más adelante. Ahorita, solo de los ventrículos. ¿Qué son los ventrículos? Pues cavidades donde vamos a encontrar los plexos coroideos encargados de secretar líquido cefalorraquídeo. Ahora, en el encéfalo y prácticamente en el sistema nervioso central, vamos a encontrar lo que sería la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿Qué es la sustancia gris? Pues prácticamente ahí vamos a encontrar los cuerpos celulares de lo que serían tanto las neuronas como de las neuronas. Y en la sustancia blanca, pues vamos a encontrar lo que serían las fibras nerviosas de esos cuerpos neuronales. ¿Y por qué se llama sustancia blanca? Esto es debido a las vainas de mielina, que está conformado más que todo por lípidos. Entonces, por eso se le llama sustancia blanca, por la vaina de mielina lipídica. Entonces, tanto la organización de la sustancia gris y de la sustancia blanca va a ser diferente en el encéfalo y en la médula espinal. Por ejemplo, en el encéfalo
La sustancia gris se encuentra, por así decirlo, más externo de los hemisferios cerebrales. Lo que está más afuera sería la sustancia gris y lo que está más adentro sería la sustancia blanca. Además, en el encéfalo, en la sustancia blanca, vamos a encontrar como pequeños acúmulos, como pequeños grupos de sustancia gris, que lo vamos a conocer como ganglios basales, que están relacionadas a lo que serían como un ejecutor prácticamente de todas las señales que proceden de la corteza cerebral, más que todo motores, más que todo motor. Mientras tanto, aquí en la médula espinal, la sustancia blanca es la que estaría fuera o más externamente y la sustancia gris estaría más adentro. Entonces, en la médula espinal, la sustancia blanca la encontramos afuera y la sustancia gris la encontramos adentro. Ahora vamos a hablar de la columna vertebral. Pues la columna vertebral prácticamente es lo que sostiene el peso de todo nuestro cuerpo. Entonces, una fractura ahí en la columna vertebral, peligroso, no solo por el peso que tiene que soportar, perdón, sino también porque en esas vértebras o en esa columna vertebral van a salir las raíces de los que serían los nervios espinales, tanto anteriores como posteriores. Entonces ahí si se daña alguna vértebra, por ejemplo, estos discos que están entre cada vértebra se salen y aprietan un nervio, cuidado. Que normalmente se suele ver más que todo a nivel lumbar. Entonces, por ejemplo, que esto ya es un poquito más allá, lo van a ver un poquito más adelante. Pero si en algún dado caso algún disco intervertebral se saliera o hubiera alguna inflamación producto de una protusión discal, pues apretaría los nervios que saldrían de esos niveles medulares. Y al apretar los nervios, pues dejaría como incapacitado todos los músculos que él inerva. Si estamos hablando a nivel lumbar o lumbosacro, pues lo que estaría apretando serían todos aquellos nervios para la formación del nervio ciático. Entonces dejaría incapacitado prácticamente toda la pierna, y no solo eso, sino que la persona sentiría más que todo dolor. Y bueno, eso sería como un poquito acerca más que todo clínica de la columna vertebral. Y pues ya hablando más general, pues la columna vertebral se va a componer de vértebras, como les había dicho, y entre cada vértebra vamos a encontrar discos intervertebrales que le van a proporcionar como un cierto espacio para que salgan las raíces de los niveles medulares, tanto anteriores como posteriores. Vamos a encontrar que las vértebras, diferentes a los niveles medulares, van a ser 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y de 3 a 4 coxígeas. Y normalmente aquí estas últimas coxígeas se encuentran fusionadas, es decir, que forman prácticamente podríamos decirlo que como una vértebra como tal, compuesta por 3 o 4 vértebras, por así decirlo. Pues la médula espinal va a ser como ese centro que va a comunicar tanto lo que sería el encéfalo como prácticamente los nervios periféricos, que son los encargados o son los principales para transmitir todas las sensaciones que provienen del exterior y tanto del interior, como por ejemplo de algunas vísceras. Normalmente tiene una longitud de aproximadamente 45 centímetros en total, y pues se va a extender o va a comenzar, por así decirlo, desde el agujero magno, que si se acuerdan se encontraba prácticamente en la base del cráneo como tal, y se va a extender 45 centímetros hasta lo que sería L1 o la primera vértebra lumbar. Algunas personas hasta L2. Esto en el adulto, porque no sé si alguien sabe en el feto hasta qué nivel vertebral termina la médula espinal. L2. L3. Sería L3, exacto. Normalmente hasta L3. Incluso algunos dicen que hasta L4, pero L3 es donde termina la médula espinal normalmente en el feto.
vamos a encontrar que en esa médula espinal, como les dije anteriormente, va a estar organizada la sustancia blanca hacia afuera y la sustancia gris. Y esa sustancia gris va a estar conformada por lo que sería un cuerno anterior, un cuerno posterior y solo algunos segmentos, que serían más que todo torácico y lumbar, van a presentar lo que sería esta asta o este cuerno, que sería el cuerno lateral. Entonces, de esa médula espinal, pues prácticamente van a salir tanto raíces posteriores como raíces anteriores, y esas raíces tanto anteriores posteriores me conformarían lo que sería la médula espinal. Entonces, todo lo posterior es aferente. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente es todo lo que entra a la médula espinal, todas las aferencias, todas las sensaciones van a entrar posteriormente. Son las raíces aferentes. Ahora, todo lo motor va a salir por enfrente, es decir, anteriormente. Entonces, todo lo que sale del anterior van a ser fibras motoras. Ahora, estas dos fibras, tanto sensitivas posteriores como motoras anteriores, van a formar lo que sería este nervio espinal como tal, que como ya lo vieron en su práctica de neurohistología, va a estar conformado por endoneuro, perineuro y epineuro. Y el epineuro, pues prácticamente estaría también relacionado con una meninge que sería la pía madre, porque el epineuro al final lo conforman lo que sería la pía madre, por así decirlo. Ahora, si se acuerdan, yo les dije que tanto los niveles medulares eran muy diferentes a lo que serían las vértebras. Entonces, por ejemplo, vértebras, ¿cuánto encontrábamos? 33 vértebras, que eran 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y de 3 a 4 coxígeas. Ahora, niveles medulares son diferentes. Si se fijan, solo lo que tendrían que aprenderse nuevo es que el cervical no son 7, sino que es uno más, que serían 8 cervicales, y que los coxígeos no son 3 o 4, sino que solo sería 1. Y pues ahí ya tendrían los niveles medulares, o esto sería más que todo nervios espinales. Y dependiendo del nivel medular en el que nosotros estemos prácticamente cortando o atravesando, por así decirlo, la médula espinal, pues la sustancia gris y la sustancia blanca va a estar organizada de una manera muy diferente. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en los niveles medulares que dice acá T2 y T8, la sustancia gris se mira como atrofiada, se mira como más delgadita, como que no fuera tan predominante, no fuera tanta la formación motora en estos niveles medulares. Mientras que en los niveles cervicales, por ejemplo, como en los lumbares, pues vamos a tener un asanchamiento, por así decirlo, de lo que sería la sustancia gris. Y esto más que todo lo debemos porque tanto a nivel cervical como lumbosacro se van a formar plexos. Por ejemplo, a nivel cervical se va a formar, y un poquito del torácico se va a formar el plexo braquial y también el plexo cervical, mientras que a nivel lumbar y sacro se me formaría lo que sería el plexo lumbosacro o lumbar y sacro. Entonces, por eso es que esta sustancia gris se mira como más intensa, por así decirlo, como más grande, más voluminosa. Entonces, me imagino que ya vieron en macro, hasta ahorita en el momento que se forma el plexo braquial, entonces como hay más inervación motora de parte de esos niveles cervicales, pues por eso se mira como más ensanchado lo que sería la sustancia gris en esos niveles. Ahora vamos con las meninges. Pues prácticamente estas son membranas que van a cubrir lo que serían las estructuras del sistema nervioso, más que todo, prácticamente solo sería el sistema nervioso central. Y algunas extensiones, por ejemplo, lo que sería pía madre, que hay extensiones de pía madre rodean lo que serían los nervios espinales, que es como una excepción a esa regla. Entonces,
vamos a encontrar 3 meninges que van desde externo a interno en la dura madre, aracnoides y pía madre. Entonces esas son las 3 meninges que van a estar rodeando las estructuras del encéfalo y de la médula espinal, o la médula espinal como tal. La dura madre pues sería la meninge más externa, la que estaría más hacia afuera, y va a tener 2 capas. Va a tener una capa externa, que prácticamente va a estar pegada a lo que sería la bóveda craneal o el hueso, y va a tener una capa interna, que sería ya como la meninge como tal. Entonces la capa externa, por ejemplo, solo la vamos a encontrar en el encéfalo. Y la capa interna o meninge, esa sí ya se va a transmitir o se va a prolongar hasta lo que sería la médula espinal. Y entre esas 2 capas, pues vamos a encontrar lo que serían los senos venosos. Bueno, yo había puesto uno de senos venosos, pero prácticamente los senos venosos recorren o transcurren por esas 2 capas, la externa y la interna de lo que sería la dura madre, y prácticamente aquí va a drenar todo el sistema venoso del encéfalo, que al final todos estos senos venosos van a llegar a lo que sería la yugular interna, la vena yugular interna, que después con todo su recorrido va a llegar a las cámaras del corazón por la vena cava superior. Okay. Y bueno, la capa interna, como les había dicho, ya es la meningia como tal, o sea, es como la verdadera, por así decirlo. Y esa no solo va a estar en el encéfalo, sino que va a estar prácticamente en lo que sería la médula espinal. Y pues vamos a tener ciertas extensiones de dura madre que no solo se limitan a lo que sería la parte más externa, sino que hay ciertas extensiones. Por ejemplo, la hoz del cerebro, que va a ser una extensión de la dura madre, que va a escurrir o va a recorrer entre los hemisferios cerebrales. La hoz del cerebro, que es igual, prácticamente sería entre los 2 hemisferios cerebelosos, vamos a encontrar esta hoz del cerebelo. La tienda del cerebelo, que como su nombre lo dice, esta ya no sería más que todo vertical, sino que horizontal, sería como que pusiéramos como un papel encima del cerebelo, y eso sería la tienda del cerebelo, sería como esa extensión de dura madre, como una membrana que proteja ahí arriba lo que sería el cerebelo, y pues la tienda de la hipófisis, que se va a encontrar más que todo ahí insertada lo que sería la crista gallia. Ahora vamos con la aracnoides. Entonces, esta sería como la capa meningia intermedia, la que está en medio de lo que sería la dura madre y la pía madre. Entonces, muy importante es que en la aracnoides, después de la aracnoides, entre la aracnoides y la pía madre vamos a encontrar un espacio súper importante que va a ser conocido como el espacio subaracnoideo. Entonces, este espacio subaracnoideo, pues ahí va a filtrarse o va a recorrer lo que sería el líquido cefalorraquídeo, que al final se va a filtrar o se va a reabsorber en las vellosidades aracnoideas. Y miren lo que dice aquí, va a llegar a los senos venosos. Entonces, estos senos venosos que se forman por esa capa interna y externa de la dura madre, pues ahí no solo va a llegar lo que sería sangre, sino que también sería líquido cefalorraquídeo. Y es aquí donde se combina prácticamente el sistema sanguíneo o el riego sanguíneo con lo que sería el líquido cefalorraquídeo. Entonces, súper importante, en el espacio subaracnoideo, pues ahí se va a reabsorber el líquido cefalorraquídeo a través de las vellosidades aracnoideas, que son como divertículos que van a llegar ahí a la dura madre, a los senos venosos de la dura madre. Y pues por último vamos a encontrar la pía madre, que como dice en la diapositiva, es una membrana que está súper vascularizada y que está relacionada a lo que sería el sistema nervioso central. Esta también va a formar parte de lo que serían los plexos coroideos junto con el epéndimo. Entonces, tanto la pía madre como el epéndimo van a formar los plexos coroideos y estos van a ser los encargados de secretar el líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos. Y pues el líquido cefalorraquídeo, ¿dónde lo encontramos? Primeramente su producción
vamos a encontrar más que todo en los ventrículos laterales, tercer y cuarto ventrículo, y después de los ventrículos este líquido cefalorraquídeo va a pasar al espacio subaracnoideo, que si se acuerdan va a estar entre el aracnoides y la pía madre, y va a rodear a todo el sistema nervioso central. Entonces no solo encéfalo, sino también médula espinal. Y entonces cuando una persona quiere saber cómo está la composición de ese líquido cefalorraquídeo, pues va a hacer una punción lumbar a eso de L4 o L5 para no llegar a pinchar, por ejemplo, un nervio o parte de la médula espinal. Entonces, si quiere hacer una punción lumbar, lo va a hacer más abajo. Y pues, al hacer esa punción lumbar, pues se va a saber la composición, si tiene las proteínas adecuadas, por ejemplo, si cómo va a estar esa presión, por ejemplo, intracraneal. Si hay mucha presión, pues podría llegar a provocar una hemorragia en lo que sería el encéfalo como tal, en cualquier parte del encéfalo, y después provocar la muerte. Entonces, súper importante. Además que en ciertas infecciones bacterianas, el líquido cefalorraquídeo se torna de un color diferente, porque normalmente el líquido cefalorraquídeo es transparente o es incolor. Entonces, si hay una infección, por ejemplo, bacteriana que me esté causando una meningitis, por ejemplo, ese líquido cefalorraquídeo se va a tornar un poquito verde, o no poquito, sino que se va a tornar verde. Y pues eso sería como un tipo de diagnóstico, por así decirlo. Pues la composición va a estar prácticamente casi compuesto de las mismas cosas que lo estaría la sangre, solo que por ejemplo la glucosa va a ser la mitad del plasma y va a tener solo pocas proteínas. El líquido cefalorraquídeo, como les dije, lo va a producir los plexos coroideos que se encuentran en los ventrículos laterales, en el tercer y el cuarto ventrículo, y lo va a reabsorber las granulaciones aracnoideas para llegar a los senos venosos de la dura madre. Y pues funciones del líquido cefalorraquídeo va a ser nutrición para todas aquellas neuronas que vamos a encontrar en lo que sería el encéfalo, amortiguación, porque debido a que el encéfalo tiene una densidad mayor de este líquido cefalorraquídeo, va a estar como flotando en ese líquido cefalorraquídeo. Entonces, si llegara a ocurrir algún trauma o algún golpe fuerte, entonces pues ese líquido cefalorraquídeo amortiguaría ese golpe. No completamente, pero sí lo amortiguaría en cierta medida. Protección del sistema nervioso central y eliminación de productos de desecho. Entonces todos aquellos productos metabolistas que generan las neuronas que ya no necesitan van a llegar al líquido cefalorraquídeo. Y después del líquido cefalorraquídeo a los senos venosos, que se va a mezclar con sangre y pues va a llegar a las cámaras del corazón. Y lo que ya no se ocupa, pues se va a desechar. Y pues prácticamente sería eso con neuroanatomía general. No sé si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, consejo, no sé. La muestra, ahí alguien preguntó, la muestra de líquido cefalorraquídeo normalmente se extrae de L4 o L5. Es decir, eso como de la quinta o cuarta vértebra lumbar. Ahí. Que no creo que le salga ahí en el examen, como un dato curioso. Ustedes no sé si tienen dudas, preguntas. Bueno, creo que no. Entonces, ahora que ya vimos neuroanatomía general, pasaríamos al siguiente tema, que sería ontogenia, que a algunos no les gusta, es bastante embriología, pero aquí vamos a tratar de explicárselos a modo que lo entiendan. Entonces, solo sí les voy a pedir que me den unos 5 minutos para tomar agua, para seguir con el siguiente tema.
Bueno, chicos, y sí, ya regresamos. Solo déjenme compartirle pantalla para empezar con ontogenia. No sé si todos ven mi pantalla. Sí. Ok. Entonces vamos a empezar con ontogenia. Entonces, para hablar de ontogenia, pues prácticamente ontogenia, el servicio, formación de lo que sería o desarrollo de lo que sería el sistema nervioso. Entonces, esta práctica es embriología prácticamente de desarrollo del sistema nervioso. Entonces, pues, ¿qué es el sistema nervioso? Pues ya lo estábamos viendo en el repaso anterior, pues va a ser prácticamente todo el sistema encargado de que nuestro cuerpo responda a tantos cambios que ocurren en el medio externo como en el interno. Y pues anatomía, esto igual lo vimos anteriormente, va a estar conformado por sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Encéfalo y médula espinal del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico vamos a encontrar lo que serían los nervios espinales, los pares craneales, los ganglios y el sistema nervioso autónomo. Okay. Entonces vamos a empezar desde el inicio. Desde el inicio todo, ¿qué pasó? Pues fecundación. ¿Y qué es la fecundación? Pues prácticamente es un proceso en el que se da un contacto entre lo que sería el ovocito y el que proviene de lo que sería la madre, o sí, de la madre como tal, y el espermatozoide que proviene del padre. Y pues al final se termina con la formación de lo que sería el cigoto. Entonces llega el espermatozoide ahí, llega primero a la cavidad uterina, y cuando llega a la cavidad uterina no puede fecundar de un solo lo que sería el ovocito, sino que tiene que pasar por un proceso llamado capacitación. Después, cuando ya pasó esa capacitación, ya están preparados esos espermatozoides, ya fueron a la escuela, pues van a ser capaces de fecundar a este ovocito, que normalmente la fecundación va a ocurrir a eso de lo que sería la ampolla en la trompa de falopio, en la trompa uterina. Entonces, primero va a llegar lo que sería este espermatozoide, va a pasar lo que sería la corona radiada, después la zona pelúcida y va a entrar. Entonces, a través de la cromosoma va a tener ciertas proteínas importantes como por ejemplo la hialuronidasa que le va a permitir disipar esa corona radiada. Después va a pasar la zona pelúcida a través de otras enzimas muy importantes como por ejemplo lo que sería la acrosina y pues ahí va a perder la cola y solo se va a quedar el núcleo de ese espermatozoide. Una vez que el espermatozoide pasa, se da una reacción de zona en la zona pelúcida para que no vuelva a pasar ningún otro espermatozoide. Entonces se hace la zona pelúcida impermeable, es decir, que no deja pasar a ningún otro espermatozoide luego de que el primero pasa. Y pues eso sería. Y me formaría ya después de que se funcionan las membranas, se forma el pronúcleo masculino, el femenino, se forma una célula como tal y se me va a formar lo que sería el cigoto. Cuando yo ya tengo mi cigoto, pues este cigoto en lo que sería la trompa de falopio, pues va a empezar a dividirse internamente a través de varias divisiones mitóticas. Entonces, cuando nosotros tenemos ese proceso en el que se va dividiendo internamente a través de divisiones mitóticas, lo vamos a conocer ese proceso como segmentación. Entonces, ese cigoto se va segmentando, se va, por ejemplo, a decir multiplicando. Entonces, cuando ya llega a un estadio de 9 multiplicaciones, pues va a sufrir otro proceso que se llama compactación, que prácticamente es que todas esas células que se dividieron se van a compactar, se van a unir para formar solo una masa celular. Cuando ya llegamos a un estadio de 12 a 32 multiplicaciones, que estas multiplicaciones las vamos a conocer como blastómeras. Blastómeras. Entonces, una vez que llegamos a un estadio de 9 blastómeras, se da la compactación, se forma una sola masa. Y cuando llegamos a un estadio de 12 a 32 blastómeras, se forma la mórula, que es esta que tenemos aquí, que prácticamente es como ese cigoto que se dividió varias veces, solo que ya no lo vamos a llamar cigoto, sino que mórula. Entonces la mórula va a pasar un tiempito ahí en la trompa de falopio y alrededor del cuarto día
va a penetrar lo que sería la cavidad uterina, va a llegar a la cavidad uterina. Ahí en la cavidad uterina se va a rellenar de un líquido. Entonces, ese líquido sería el que me formaría el blastocele. Entonces, es como esa cavidad dentro de la mórula que está rellena de líquido. Entonces, que la vamos a conocer como blastocele. Y a esa mórula que se rellenó de líquido en su interior, la vamos a llamar ya no mórula, sino que blastocisto. Entonces, de cigoto pasó a llamarse mórula después de una división de 2 a 32 blastómeras, y de mórula a blastocisto. Luego de que ese blastocisto, bueno, aquí tenemos un diagrama de cómo se formó. Primero se soltó este ovocito en la trompa de falopio, llegó aquí a la ampolla, ahí fue fecundado por el espermatozoide, siguió avanzando por la trompa de falopio, se formó el cigoto, siguió avanzando, fue dividiéndose por el proceso de segmentación hasta que llegó a un estadio de 2 a 32 blastómeras y se formó la mórula. Y después, esa mórula, cuando llega a lo que sería la cavidad uterina, se rellena de líquido en su interior, que va a formar una cavidad en el interior de esa mórula que vamos a conocer como blastocele. Y cuando se rellena esa cavidad de ahí adentro, se forma lo que sería el blastocisto. Luego ese blastocisto, debido a como toda esa presión que ejerce el líquido en lo que serían todas esas células divididas, se van a formar dos capas, el trofoblasto y el embrioblasto. El trofoblasto prácticamente lo vamos a conocer como la parte embrionaria de la placenta, mientras que el embrioblasto sería, como su nombre le dice, el embrión como tal. Y bueno, pasa el tiempo y ese trofoblasto, que trofoblasto sería lo que está más externo y va a estar en contacto con el endometrio, y el embrioblasto es lo más interno y se va a formar ahí el embrión. Entonces ese trofoblasto se va a dividir en lo que sería el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. El que me importa ahorita es el sincitiotrofoblasto. ¿Por qué? Porque este va a presentar ciertas prolongaciones que van a invadir el endometrio de la mujer, que le van a permitir como anclarse, como pegarse ahí a la vida, por así decirlo, en el endometrio. Entonces, aquí vamos a tener el blastocisto y se va a pegar a lo que sería esta parte de la cavidad uterina a través del sincitiotrofoblasto, que van a ser ciertas prolongaciones que van a permitir anclarse. Y después, en el embrioblasto, que sería el embrión como tal, pues va a sufrir ciertos cambios morfológicos que va a producirse o se va a formar el disco embrionario bilaminar, conformado por epiblasto, que es como el precursor del ectodermo como tal, y el hipoblasto, que sería el precursor del endodermo. Ahora, a eso de la tercera semana, se va a dar el proceso de lo que sería la gastrulación. ¿Qué es la gastrulación? Pues prácticamente el proceso en donde pasamos del disco embrionario bilaminar al disco embrionario trilaminar. Es decir, aquí teníamos epiblasto e hipoblasto. Y aquí en el disco embrionario trilaminar vamos a tener las tres capas germinativas primarias o primordiales: ectodermo, endodermo y mesodermo. Entonces, van a haber ciertas células que van a migrar ahí a través de la línea primitiva, que van a formar lo que sería el mesodermo. Después, ese epiblasto se va a convertir en lo que sería el ectodermo, y este hipoblasto se va a convertir en lo que sería endodermo. En la tercera semana, además de que se da el proceso de gastrulación, también tenemos otros acontecimientos importantes. Uno de ellos sería la formación de la línea primitiva, que es por ahí donde van a migrar todas estas células mesodérmicas y se van a meter entre medio del epiblasto y el hipoblasto. Y otra de las
funciones, de los acontecimientos súper importantes, sería la formación de la notocorda. Entonces, ¿alguien sabe qué es la notocorda? ¿Para qué me sirve? Induce el desarrollo del tubo neural. Ajá, induce el desarrollo del tubo neural. Entonces, prácticamente la notocorda es la inductora del sistema nervioso, porque si la notocorda no habían ciertas proteínas importantes como las proteínas morfogenéticas óseas o SHH, que van a permitir la formación del tubo neural y posteriormente el sistema nervioso como tal. Entonces, vamos a empezar con la formación de la notocorda. ¿Cómo se forma la notocorda? Pues prácticamente se forma a eso de la tercera semana. ¿Qué va a pasar? Van a haber ciertas células mesodérmicas que además de formarme lo que sería el mesodermo, me va a formar un cordón celular que va a ir desde este nódulo primitivo hasta lo que sería la membrana bucofaringea. Entonces esa membrana bucofaringea prácticamente es ahí el lugar anatómico donde va a estar el estomodeo, que es el precursor de la boca. Entonces, cuando vienen esas células que se metieron ahí entre el ectodermo y el endodermo, se me va a formar un cordón celular. Y a eso lo vamos a conocer como proceso notocordal. Entonces, llegaron células que migraron desde el nódulo primitivo y llegaron hasta la membrana bucofaringea para formar lo que sería el proceso notocordal, que es como un cordón celular, porque no hay como ciertas, como una luz en su interior, por así decirlo. Poco tiempo después, esas células, es decir, el proceso notocordal, se va a llenar de una luz en el interior, que es como una extensión de esta fosita primitiva. Entonces, cuando se llena de esa luz en su interior, me va a formar lo que sería el canal notocordal. Entonces, esa fosita primitiva se va extendiendo ahí en el cordón celular hasta que me forma el canal notocordal, que es este que tenemos aquí. Este sería el canal notocordal. Entonces, primero es un cordón, que es el proceso notocordal, y después se me va a formar una luz en su interior, que lo vamos a conocer como canal notocordal. No sé si se entendió hasta esa parte. Ok, entonces, eh, este proceso y canal notocordal van a llegar hasta la placa precordal, que la placa precordal es como esa área donde el ectodermo y el endodermo están fusionados. Es como un stop ahí que le dice al que ya no sigue el proceso notocordal. Entonces, hasta ahí llegamos a lo que sería el proceso y el canal notocordal. Y bueno, eso sería con esta parte. Luego, ese proceso notocordal ya no lo vamos a llamar cordón. ¿Por qué no lo vamos a llamar cordón? Porque prácticamente aquí ya no es un solo cordón, por así decirlo, de células, sino que ya vamos a encontrar una luz en su interior y lo vamos a conocer ahí como un tubo celular, por así decirlo. Ahora, después, ¿qué va a pasar? El piso de ese proceso notocordal se va a fusionar con el endodermo que está abajo, con el suelo. Entonces el suelo de ese proceso notocordal se va a fusionar con el endodermo. Entonces, ese es como el siguiente paso. Se fusiona el piso del proceso notocordal con el endodermo. Una vez que se fusionan, lo que va a pasar es que se va a empezar a sufrir apoptosis, se va a empezar como a degenerar, perdón, ese proceso notocordal de la parte del suelo que estaba fusionada con el endodermo. Entonces, no sé si ustedes han jugado como Fall Guys, que es como un jueguito en donde dependiendo del piso que toque, el personaje va como desapareciendo. Bueno, algo así es lo que pasa con el suelo del proceso notocordal y el endodermo, que va a empezar a desaparecer. Entonces, lo que quedó del proceso notocordal
va a estar como plano. Y después va a empezar a formarse en ese piso plano, por así decirlo, del proceso notocordal, un surco, que lo vamos a conocer como surco notocordal o surco notocordal. Cuando se forma este surco, el proceso notocordal pasa a llamarse lo que sería placa notocordal. Entonces, después que se desapareció el piso de ese proceso notocordal con el endodermo, lo que quedó a plano va a presentar lo que sería un surco, y eso lo vamos a llamar como surco notocordal, y todo esto en conjunto, placa notocordal. Al final, los pliegues de esa placa notocordal se van a empezar a fusionar, formando como el conducto notocordal, que va a ser, como su nombre lo dice, un conducto, porque va a tener dos aberturas tanto anteriores como posteriores. Al final, los dos pliegues se van a unir definitivamente y se me va a formar la notocorda. Entonces, primero el proceso notocordal, que es cuando se forma ese primero cordón celular, después ese tubo celular, y después se fusiona el endodermo con ese piso del proceso notocordal y desaparece. Cuando queda solo la parte de arriba del techo, por así decirlo, del proceso notocordal, este va a empezar a presentar lo que sería un surco en su interior y se va a formar la placa notocordal. Luego de esa placa notocordal, los dos pliegues de ese proceso notocordal, de esa placa notocordal, perdón, se van a empezar a unir y se va a formar el conducto notocordal. Cuando se unen completamente, se va a formar la notocorda definitiva. Y eso sería con la formación de la notocorda. Ahora vamos a pasar con el siguiente punto, que sería la neurulación. Entonces, ¿qué es la neurulación? Pues prácticamente todos esos procesos implicados en la formación de los pliegues neurales, así como su cierre, para formar ¿el qué? Pues prácticamente el tubo neural. ¿Y cuándo va a finalizar? Pues va a finalizar alrededor del día 27, 28, 29, dependiendo de las literaturas, cuando se cierra el neuroporo caudal. Entonces, ya tenemos nuestra notocorda. Entonces la notocorda va a enviar ciertas proteínas a lo que sería el ectodermo suprayacente para que se engruese y me forme el neuroectodermo. Entonces, la notocorda envía señales al ectodermo suprayacente para que se engruese. Cuando este se engruesa, me forma el neuroectodermo y, que sería lo mismo del neuroectodermo, la placa neural. Entonces, notocorda manda proteínas a lo que sería, o enzimas a lo que sería el ectodermo suprayacente, y se me forma la placa neural, que sería como el ectodermo engruesado. Ahora, de esa placa neural, al igual que pasó con la notocorda, van a presentar ciertos pliegues. Esos ciertos pliegues, digamos que son novios y se quieren besar. Entonces van a estar uniéndose uno o van a estar hundiéndose uno tras otro. Y cuando se besan completamente, entonces se me va a formar lo que sería el tubo neural. Y de estos pliegues se me van a formar ciertas células súper importantes que serían las células de la cresta neural. Entonces, primero, la notocorda ingresó el ectodermo suprayacente. Presentó pliegues porque ahí se formó el surco neural. Después, estos pliegues se van a unir para formarme un tubo, por así decirlo, y me van a formar el tubo neural. Y ciertas células que migraron de esos pliegues neurales van a formar las células de la cresta neural, que van a ser las encargadas de formarme el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. Y el tubo neural me forma lo que sería el sistema nervioso central. Ahora, no se los dije antes, pero todo esto pues al final nos va a dar ciertas estructuras en lo que sería el adulto. Por ejemplo, el ectodermo prácticamente me da lo que sería el sistema nervioso central, pues de ahí se formó el tubo neural. También me va a formar lo que sería la epidermis y ciertas estructuras del ojo y del oído. El mesodermo me va a formar lo que sería el músculo esquelético, células sanguíneas y también me va a formar el músculo liso visceral.
Y el endodermo me va a formar prácticamente el epitelio de lo que serían los aparatos respiratorios y el aparato gastrointestinal. Y pues las células de la cresta neural van a formar más que todo el tejido conjuntivo de muchas estructuras de la cabeza y el sistema nervioso periférico y autónomo. Ahora, este es nuestro tubo neural. Cuando se formó el tubo neural, si se fijan, tiene una abertura ahí en medio. Esos son los neuroporos. Entonces nosotros vamos a tener un neuroporo rostral que va a estar arriba y neuroporo caudal que va a estar abajo. Entonces el neuroporo rostral es como la abertura esa del tubo neural. Esta va a cerrar alrededor del día 25 y el neuroporo caudal, que está en la parte de abajo, se me va a cerrar alrededor del día 27-28. Los días pueden variar, pero lo que sí no varía es que una vez que se cierra el neuroporo rostral, que es el primero que se cierra, 2 o 3 días después se me cierra el neuroporo caudal. Bueno, ya que tenemos nuestro tubo neural, nosotros tenemos que saber que el tubo neural me va a dar prácticamente la formación de lo que sería el sistema nervioso central. De los 2/3 superiores, se me va a formar lo que sería el encéfalo y del tercio inferior, la médula espinal. Entonces, de la parte superior, de los 2/3 superiores, me va a formar el encéfalo y el tercio inferior, la médula espinal. Entonces, hablando un poquito del encéfalo, alrededor de las finales de la tercera y principios de la cuarta semana, perdón, se van a formar lo que serían las vesículas cerebrales primarias. Entonces, ¿qué son estas vesículas cerebrales primarias? Pues son ciertas dilataciones que se presentaron en este tubo neural, en estas 2/3 superiores del tubo neural. Entonces, esas dilataciones me formaron lo que serían las 3 vesículas cerebrales primarias: prosencéfalo, o también llamado cerebro anterior; mesencéfalo, o también llamado cerebro medio; y rombencéfalo, también llamado cerebro posterior. Entonces, una mnemotecnia para que ustedes aprendan las vesículas cerebrales primarias es esta que tenemos aquí: promero. Es decir, como plomero, pero en vez de una L, una R. Entonces, promero, que significa prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. A eso de la quinta semana, esas vesículas cerebrales primarias se van a dividir. El prosencéfalo se va a dividir en lo que sería telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo, él es estático. Él no se deja llevar por la moda y permanece igual durante todo el proceso de formación. Entonces el mesencéfalo va a quedar igual como mesencéfalo. El romboencéfalo, en cambio, sí se divide en dos vesículas cerebrales secundarias: el metencéfalo y el mielencéfalo. Y acá, ¿se acuerdan? Igual este es el tubo neural, entonces más abajo seguiría el tercio inferior del tubo neural, que me va a formar la médula espinal. Entonces, mnemotecnia para esto, pues normalmente se las dice en el laboratorio. Yo no se las voy a repetir porque es un poquito obscena. Entonces, pues si se las saben, es una forma de aprenderse las vesículas cerebrales secundarias. Entonces, las vesículas cerebrales secundarias serían el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo. Hay que tener un punto bien claro, y es que en el tubo neural vamos a presentar tanto cavidades, que serían los espacios que me forman esas vesículas cerebrales, todas estas cavidades, y el epitelio, por así decirlo, de todas esas vesículas que me formarían estructuras. Entonces, todo este epitelio, toda esa pared de lo que sería el tubo neural me va a formar estructuras, mientras que lo que está aquí hueco dentro del tubo neural me van a formar cavidades. ¿Y qué me forman? Por ejemplo, de la pared de este telencéfalo se me van a formar los hemisferios cerebrales, que si se acuerdan habíamos visto en el anterior. Y de las cavidades se me van a formar los ventrículos laterales. Entonces, de telencéfalo provienen los hemisferios cerebrales y de las cavidades los ventrículos laterales. De diencéfalo se me va a formar lo que sería prácticamente todas aquellas estructuras que terminan en álamo. Es decir, tálamo, hipotálamo, epitálamo, subtálamo,
Entonces, todas esas estructuras se van a formar de lo que sería el diencéfalo. Súper importante. Y de la cavidad de ese diencéfalo, es decir, como de ese como hueco del diencéfalo, se me va a formar el tercer ventrículo. De mesencéfalo, se me forma el mesencéfalo, que sería parte del trocoencefálico. Ya estas partes del mesencéfalo y romencéfalo me formarían el trocoencefálico. Y de la cavidad de ese mesencéfalo se me formaría el acueducto mesencefálico o el acueducto también llamado acueducto de Silvio. Entonces, el acueducto de Silvio, si se acuerdan, era aquel acueducto que conectaba el tercer ventrículo, que se formaba de diencéfalo, con el cuarto ventrículo que ya vamos a ver que se forma de metencéfalo y mielencéfalo. Ahora, de metencéfalo se van a formar dos estructuras súper importantes. El puente, que es parte del trocoencefálico, y el cerebelo. Y de la cavidad se me va a formar como la parte superior o el techo, por así decirlo, del cuarto ventrículo. Y de mielencéfalo se me va a formar el bulbo raquídeo, o también llamado médula oblongada. Y se me va a formar la parte inferior de ese cuarto ventrículo. Entonces, de metencéfalo, de la cavidad se me forma la parte superior del cuarto ventrículo y del mielencéfalo se me forma la parte inferior. Y después, aquí seguiría la médula espinal. No sé si están claros ahí. Vamos siguiendo el hilo ahí de la formación de estas vesículas cerebrales. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, esta es una imagen que me gusta mucho, creo que lo saqué del libro de Langman de biología. Entonces, el tubo neural no es que está como estático, no es como una varilla ahí recta. El tubo neural, pues prácticamente es como ese embrión que está como plegado. Entonces, de cada parte de ese embrión plegado se forma del encéfalo, por ejemplo, el diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y el mielencéfalo aquí abajo. Entonces, de aquí se forman todas las estructuras del encéfalo y prácticamente los ventrículos. Yéndonos con la médula espinal, pues sabemos que se desarrolla o se forma de la parte caudal de lo que sería el tubo neural del tercio inferior. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues prácticamente las paredes de ese tubo neural se van a ir como reduciendo a eso hasta la semana 9 o 10, hasta que va a quedar un solo pequeño canal central, que es este que tenemos aquí, o también llamado canal ependimario. Ahora, el neuroepitelio, es decir, como la pared de ese tercio inferior del tubo neural, va a ser como un epitelio que va a presentar ciertas células neuroepiteliales y me van a formar lo que sería la primera zona, que sería la zona ventricular. Entonces, esta sería como la pared de ese tubo neural, de esa parte inferior del tubo neural que me va a formar la médula espinal, y pues ahí vamos a encontrar células neuroepiteliales, que lo vamos a conocer como zona ventricular, que también es llamado como capa ependimaria en embriología. Zona ventricular o también o capa ependimaria. Bueno, de estas células neuroepiteliales se van a formar lo que serían las neuronas y también las células de la macroglía, como por ejemplo los astrocitos y los oligodendrocitos, que los oligodendrocitos van a ser aquellos encargados de mielinizar las fibras nerviosas de los axones, las fibras nerviosas de lo que serían las neuronas del sistema nervioso central. Una vez que nosotros tenemos estas células neuroepiteliales, pues posteriormente se va a diferenciar otra zona, que sería la zona marginal. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues prácticamente va a estar conformado por las partes externas, por así decirlo, los axones de estas primeras células neuroepiteliales. Entonces, primero teníamos la zona ventricular, que ahí se me formaba lo que sería toda esta capa era como de células neuroepiteliales, pero ya después se empieza a diferenciar en la zona marginal, que va a encontrar las partes externas de esas células.
una zona intermedia, que vamos a encontrar ahí como los cuerpos neuronales, y de la zona ventricular, pues al final se van a formar las células de la macroglía. Entonces, en la zona ventricular vamos a encontrar como neuroblastos, como precursores de las neuronas, como neuronas jóvenes. En la zona intermedia vamos a encontrar esos cuerpos, y también esta zona intermedia es llamada zona de manto, y pues de aquí en el futuro adulto se va a formar lo que sería la sustancia gris. Y la zona marginal, perdón, serían esas partes externas de esas neuronas jóvenes que me van a formar lo que sería la sustancia blanca en el adulto. Entonces, de la zona ventricular se me forman células de la macroglía, de la zona intermedia se me va a formar la sustancia gris y de la zona marginal sustancia blanca. Hablando un poquito de las meninges, ya vamos a ir terminando con esta parte de ontogenia. Pues decirles que aparecen en la cuarta semana solo como una meninge. Es decir, que no es que se diferenciaron como primero la dura madre o la aracnoides y la pía madre. Es decir, no aparecieron las tres por separado, sino que al inicio todas eran como una meninge primitiva. Ya después a eso de la quinta semana se van a diferenciar en las tres láminas, que sería la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Entonces, a la quinta semana, esa meninge primitiva se me diferencia en las tres que nosotros conocemos. Los plexos coroideos, pues se forman como plegamientos de las arterias coroideas de la dura madre. Y vamos a encontrar en lo que sería esa pía madre, esa tela coroidea que está formada por lo que sería el epéndimo y la pía madre. Después, esos plexos coroideos, al principio, lo que me secretan es como un líquido ventricular, es decir, todavía no es como líquido cefalorraquídeo. ¿Y por qué se llama líquido ventricular? Porque está estrictamente, como estrictamente asociado o restringido, esa es la palabra que quería usar, restringido a los ventrículos. Entonces se llama líquido ventricular porque todo el líquido que se forma va a quedar en los ventrículos al principio. Después se forman los agujeros de Luschke y Van Hendy que van a poder, que de esta manera van a poder ese líquido ventricular pasar al espacio subaracnoideo y pues ahí ya pasaría a llamarse líquido cefalorraquídeo. Y con respecto a la mielinización, el resumen de todo esto, pues es prácticamente que la mielinización de lo que sería el sistema nervioso periférico, o es decir, la mielinización de las fibras nerviosas periféricas, se me va a formar lo que sería el cuarto mes de la vida intrauterina. Es decir, que las células de Schwann, desde el inicio, desde el cuarto mes de vida intrauterina, es decir, desde que el feto tiene 4 meses, se va a empezar a mielinizar. Ahí empieza a trabajar desde el inicio. Mientras tanto, algunas fibras de lo que sería el sistema nervioso central se van a formar o se van a mielinizar hasta 1 año después de vida postnatal. Es decir, que primero se mielinizan las fibras nerviosas periféricas que las centrales. Y para terminar con anomalías, pues las anomalías más comunes son defectos del cierre del tubo neural o defectos asociados a lo que sería el tubo neural. Vamos a encontrar, yéndonos un poquito a lo que sería la médula espinal, vamos a encontrar 2 grandes anomalías, que sería la espina bífida oculta y la espina bífida quística. La espina bífida oculta no representa como un problema como tal, y normalmente las personas ni siquiera saben que la tienen. Entonces, algunas características de esta espina bífida oculta sería como un hoyuelo, que es como los hoyuelos que se nos forman en la cara cuando nosotros sonreímos, pero sería a nivel lumbosacro, es decir, a nivel lumbar, casi como en la espalda baja. Entonces ahí se va a presentar como un hoyuelo y a veces como un penacho de pelos, es decir, como varios pelos ahí que sobresalen de ese hoyuelo. Y pues, como les dije, no presenta un problema clínico como tal. Lo único que podríamos decir es que está como ablandecida toda esta parte donde se presenta esta espina bífida oculta. Ahora, las que sí son de problema clínico sería la espina bífida quística, que se divide en meningocele y en mielomeningocele. Meningocele, como su nombre lo dice,
pues ese quiste que sobresale de la médula espinal, por eso espina bífida quística, ese quiste que sobresale de la médula espinal va a estar conformado por las meninges y el líquido cefalorraquídeo que hay en su interior, en el espacio subaracnoideo. Mientras tanto, mielomeningocele va a estar conformado tanto meninges como líquido cefalorraquídeo, pero también en ese quiste va a haber contenido nervioso o tejido nervioso. Y pues el tejido nervioso o las fibras nerviosas van a contener mielina. Entonces, por eso mielomeningocele. Entonces, meningocele, meninges líquido cefalorraquídeo y mielomeningocele, meninges líquido cefalorraquídeo y también tejido nervioso. Entonces, esto es con la médula espinal. Yéndonos un poquito más afuera, lo que sería ya el encéfalo como tal, vamos a presentar ciertas características parecidas a esas espinas bífidas. Entonces vamos a presentar encéfaloceles, que prácticamente encéfalo, que quiere decir encéfalo, y cele, que quiere decir como quiste. Entonces se van a formar quistes parecidos a los que se me producían a eso de la médula espinal. Entonces, a esto los vamos a conocer como encéfaloceles y pueden ser de diversos tipos. Por ejemplo, puede ser meningocele, que es este que está aquí, que en ese encéfalocele va a haber igual, parecido a, o casi igual, parecido a la espina bífida quística, van a estar las meninges y el espacio, las meninges y también espacio subaracnoideo, que por consiguiente va a haber líquido cefalorraquídeo. Entonces, meninges y líquido cefalorraquídeo en este meningocele. Luego vamos a tener un meningoencefalocele. Esa es otra variación, que es, pues, meninges, líquido cefalorraquídeo y tejido del encéfalo, que normalmente estos quistes se van a formar en la parte posterior de lo que sería el encéfalo. Y como en la parte posterior vamos a encontrar lo que sería el cerebelo, normalmente lo que se va ahí es parte del cerebelo. Entonces este es meningoencefalocele. Se va a formar parte del cerebelo, líquido cefalorraquídeo, o se va a ir parte del cerebelo, líquido cefalorraquídeo y las meninges. Y el último que sería meningohidroencefalocele, que es esto, pues prácticamente meninges, líquido cefalorraquídeo, y la peculiaridad de que va a haber parte del lóbulo occipital, como les dije, es en la parte posterior que suceden más que todas estas anomalías del encéfalo, y como también, además del cerebelo, tenemos también ahí lo que sería el lóbulo occipital. Entonces, además del lóbulo occipital, se me va a ir parte del ventrículo lateral, donde se produce el líquido cefalorraquídeo. Entonces, por eso se llama meningohidroencefalocele, porque se van a ir, hidro viene como de líquidos, como de agua. Entonces, parte del ventrículo se me va a ir en ese quiste. Y pues eso sería con las anomalías y con ontogenia como tal. Entonces, hasta aquí, ontogenia. Espero les haya quedado claro como la generalidad de ontogenia, que vayan bien para ese examen. No sé si tienen alguna pregunta, duda, sugerencia.